detalles de una organización criminal, de una asociación para delinquir, vinculados al robo de camiones, un montón de delitos que están asociados. Stjepan Tarbuskovic está con nosotros a esta hora para ir profundizando, ¿no?, en cómo se llega a esta organización y cuáles son la cantidad de antecedentes que hay, porque esto fue de años, ¿no? Stjepan, ¿cómo estás? Buenos días. Así es, muchachos, muy buenos días. Hay antecedentes de años y muchos que apuntan directamente a Valentina como parte importante del círculo de hierro de la cúpula de esta organización criminal, que la bautizaron como los emprendedores. ¿Por qué? Porque ocupaban esta fachada de emprendedores para poder realmente delinquir. Ese es su verdadero negocio. Valentina es la hija de uno de los líderes, del principal hombre que manejaba los negocios de esta industria del crimen, del robo de grandes camiones, de maquinarias, que posteriormente eran clonados y revendidos y puestos nuevamente en el sistema. Para que ustedes se puedan hacer una idea de cuál es el rol que cumplía esta mujer, la polola de Jean-Paul Pineda, es importante poder hacerse una idea de del organigrama de cómo funcionaba esta banda. En la parte más alta, arriba, estaba el líder, que era Santiago Castro, alias El Chaco, que era su padre, que tenía diversos vasos operativos. Uno de ellos era Valentina, que era la testaferro del padre. Todos estos antecedentes usted lo está conociendo en exclusiva, porque recién este jueves se va a realizar la formalización de esta banda. O sea, Stjepan, entonces, lo que teníamos para ir como entrando en el detalle respecto a quien estamos viendo en la imagen, ¿no?, y que ha llamado mucho la atención, Valentina, ella junto a sus dos hermanos, la mamá y el papá, están todos involucrados. El papá entonces era el líder de esto, uno de los líderes de esta organización, y a ella le transferían bienes o le pasaban dinero y ella tenía que, de alguna manera, hacerse cargo de limpiar ese dinero, ¿no? Por eso uno la ve con caballos, en viaje y con estos emprendimientos que probablemente eran una fachada. Y por eso va a ser formalizada, o la Fiscalía va a tomar acciones contra ella por lavado de activos. Claro. Ese es el cuadro, esa es la figura, finalmente, dentro de una organización. No el lavado de activos sencillo, sino que dentro de esta organización criminal, ella es la encargada de lavar activos. Es lo que nos dicen desde la Fiscalía, Stjepan. Exactamente, el día de ayer a mí me tocó conversar con el policía de investigaciones que estuvo a cargo de esta investigación, porque asistimos a esta pauta de prensa en donde fue el ministro de Seguridad, estuvo el director de PDI, el fiscal jefe de la Fiscalía Sur, y mostraron el modo de operar de esta banda, y el rol que cumplía era ella súper importante, porque ella públicamente vendía una imagen de emprendedora, de que tenía un negocio de venta de té matcha, entre otros tipos de negocios y emprendimientos que muchos los mostraba por redes sociales, y a través de eso lo que ella hacía era limpiar de cierta forma el dinero de esta banda, porque tenía flujo de dinero. Presentaba facturas, pagaba impuestos, etcétera. Pero lo que realmente estaba haciendo era esconder el negocio ilícito del cual ella formaba parte, porque de lo que decía, ella desde el día 1 estaba en pleno conocimiento de los negocios ilegales de su padre. Y era ella quien prestaba facturas, era ella quien pedía créditos, era ella quien hacía transferencias, era ella quien movía los dineros de esta banda, pagaba incluso, decía, ella retiraba dineros en efectivo y se los pasaba directamente a parte de las bandas, por ejemplo, que se les encargaba el robo de camiones, se los pasaba también a otros brazos de operativos de la banda. Era ella quien manejaba los dineros poniendo su nombre, sus cuentas, porque ella no tenía antecedentes penales. Y en el sistema bancario, en el sistema, estaba limpia, por así decirlo. Entonces, ella ocupaba los movimientos de sus negocios para hacer este lavado de activos, como decía Julio, y es por eso el delito que ella se la detiene. Por ejemplo, ayer nos daban un dato, porque estamos viendo estos caballitos, y en estas aras que se llama Santiago algo, pagaban siempre la pensión, la estadía de los animales en efectivo. Sí. Las pensiones y las amansadas. Sí, y las amansadas. Sí. Era lo que nos escribieron desde el lugar, no vamos a revelar nuestra fuente, pero desde el mismo
desde el mismo centro hípico, digamos, claro, ¿no? Claro. No queremos tirar más detalles, pero nos escribieron que yo no entendía que era la manzana, pero no. Es como un proceso de adiestramiento de alguna manera. Claro, pero siempre eso fue pagado, cancelado en estos puras sangres que tenía la familia en efectivo y llamaba la atención del lugar, digamos. Eso llama la atención, como también sepan las fotografías que vemos de sus redes sociales, ¿no? De las redes sociales de Valentina, donde se ve que si era emprendedora le iba bastante bien, porque ella muestra un vehículo de alta gama, bien llamativo además, claro. Un vehículo verde que no pasa desapercibido, muestra viajes por el mundo. Claro, ella daba a entender que gracias a esos emprendimientos ella podía tener esa vida, pero claramente lo que vamos conociendo es otra cosa. Y esa es una de las pistas claves también con las que la Policía de Investigaciones logró dar con ella y con todo el resto de la banda. Es muy importante el proceso que se viene ahora porque los detuvieron a ella, al resto de la banda, y comienza el proceso de la revisión de las cuentas bancarias, la apertura de las cuentas bancarias para determinar si efectivamente cuánto de las ganancias tenían lícitas dentro de sus emprendimientos que mostraban públicamente eran ciertas y el resto eran de comercio ilegal, por así decirlo, por la compra y venta de camiones y maquinaria robada. Muchachos. Ayer yo revisaba la cuenta del Temacha, de uno de los emprendimientos, el Temacha, y tú te metías a la página y podías comprar con, por ejemplo, Red Compra. Ese ejercicio tiene un correlato tributario. Tributa. O sea, cuando tú pagas con la tarjeta, eso queda registrado en el sistema. Va a ser muy importante no solo las cuentas de ella, porque da lo mismo si ella tiene cuentas personales. Lo importante es qué movimientos tributarios tenían esas empresas. ¿Cómo vienen las carpetas tributarias? ¿Cómo viene el historial tributario de ese emprendimiento, del otro que tiene con Jean-Paul Pineda? ¿Cuál es la figura de Jean-Paul Pineda? Porque ahí Jean-Paul Pineda figura como la pareja de, pero él tiene un rol publicitario, hay que ver si tiene alguna pata dentro de la sociedad de ese emprendimiento, porque eso lo mancha directamente. Eso es una cosa. ¿Qué pasa? Que en estos esquemas de negocio, esto no es solamente que se robaban un camión, no solamente gemeleaban un auto, no solamente tenían temas de distintos tipos delictuales, sino que se abrochaba con ella. El negocio se termina cerrando con el lavado del activo. Lógico. Que era lo que hacía ella, que es clave, pero fundamental. Porque si no la fiscalía cae por robo de camiones, si no la policía cae por no tengo idea, por un portonazo, por una encerrona. Esto no tiene nada que ver con eso. Esto es la cadena completa. Exacto. Esta es la cadena completa. La investigación tiene además 3-4 años. Sí. La investigación no es reciente, la investigación tiene 3-4 años, por lo que nos decían las autoridades, ¿no? Finalmente llega el momento en que tienen los antecedentes, las pruebas, las escuchas, los datos, la información para detener a 28 personas, 29 personas. Lo que pasa es que uno parece que todavía no lo podían detener, pero gente en Arica, gente en Osorno, gente en Puerto Montt, y también ayer decía la policía de investigaciones junto a la fiscalía y todos los que estaban ahí, que algunos eran empresarios de la zona, de estas regiones. Muchachos, y no solo eso, lo más grave de todo, porque todo es grave en esta historia, lo más grave es que hay funcionarios públicos que están detenidos. Tenían contacto con funcionarios municipales de las direcciones de tránsito de algunas municipalidades y también funcionarios de notarías. ¿Por qué? Porque los ayudaban a blanquear los papeles de documentos robados y darles nueva vida como documentos nuevos o nuevas identidades como vehículos que ya existían. Claro. Ellos se robaban grandes camiones, maquinaria costosa, y lo que hacían en paralelo era buscar en remates camiones que estuvieran dados de baja por pérdida total o maquinarias que ya no funcionaban, que estuvieran, por ejemplo, con sus motores fundidos, y ellos lo hacían para finalmente botar esta máquina, pero se quedaban con los papeles legales de estas máquinas, que eran similares a las que robaban. Entonces, agarraban el camión robado y le daban los papeles del camión, del otro camión que compraban, y le daban una nueva identidad. Todo eso ayudado por funcionarios públicos también. Clave, y adulteraban los números de chasis, de motor, que era lo que hacían finalmente. Me acordé la expertise que tenían. Me acordé de Harold Vilches, el rey del oro. Que son tipos tan inteligentes que logran detectar dónde el sistema es feble, dónde la ley tiene una zona de media gris, dónde pueden entrar para conseguir documentos, hacen nacer un auto, hacen nacer un camión, maquinaria carísima. El patrimonio, Stepan, ¿cuánto era? Más de 3.000 millones, hablaba el director de la PDI.
un patrimonio gigantesco. Sí. La cantidad pero escuchen bien la cifra. ¿Ah? Son alrededor de 13.000 millones de pesos. 13.000 millones de pesos. Mira. Aquí no estamos hablando de una banda pequeña. Esto, sí, de hecho, lo dice el ministro de Seguridad, Cordero, dice, esto es una industria del delito. Sí. Que mueve miles de millones de pesos y no hay que verlo como una simple banda, sino como una asociación criminal. Claro. Y es de allí la gravedad también de la importancia que jugaba Valentina en esta historia, pues, la pareja de Jean-Paul Pineda, porque no era la simple testaferro que prestaba para pasar un par de cheques o hacer un par de transferencias. Esta banda operaba en 7 regiones distintas. Son miles de millones de pesos en robo de camiones. Incluso esta banda no solamente, porque uno podría justificarse diciendo, no, nosotros lo único que hacíamos era encargar los robos y blanqueábamos los vehículos. No, no, no. Esta banda, la cúpula, su padre y sus otros brazos operativos, que finalmente la mayoría de los que manejaban esto era un clan familiar, incluso les pasaba armas a las bandas. Armaban bandas, les pasaban armas, los organizaban y luego los mandaban a robar. O sea, esto era la cadena completa de lo que realizaban, muchachos. Esteban, y por eso yo creo que ayer nos escribe Jean-Paul Pineda diciendo que está en shock. Claro. Porque si él escucha lo que tú estás diciendo, sí, de voz además del ministro de Seguridad de Chile, Luis Cordero, entonces él dice, estoy en shock. La polola, el suegro. También lo que, porque, claro, conoce a toda la familia. Él dice que peleó con ella hace poco. 4 meses. Nos puso 4 meses, pero sí, nosotros nos puso que estaba en shock con la noticia. Recordemos que a ella la detienen cuando estaba con él. Sí. En el departamento de San Bernardo. A ella la detienen cuando estaba con él en un departamento de San Bernardo. Estaban juntos y a ella la detienen. Es la última la que detienen. Es la última que detienen en la noche. Y por eso nosotros le preguntamos a Jean-Paul Pineda y él nos contesta así, que él también está en shock, claro, dice, claro, con la información y todo. Porque imagínate lo que nos estás contando tú de este 360 de la banda, ¿no es cierto? Que incluso armaba a los grupos que salían a robar a la calle, Esteban. Exactamente, los proveían de armas. Y aquí el negocio de esta banda, y lo más grave también, y lo decía el ministro, este tipo de bandas existen porque hay muchas personas que están dispuestas a comprarle. Y la mayoría de sus clientes estaban en conocimiento que lo que ellos vendían no eran camiones, como muchas veces pasa, que detienen a personas que compraron un vehículo sin saber que estaba clonado. En este caso, los compradores sabían que los vehículos eran clonados. Incluso abastecían a empresas, a conocidas empresas del sur. De hecho, está en proceso también la detención de algunos empresarios del sur que tenían flotas completas de camiones robados, que estaban clonados. Más barato. Y esta banda pertenecía, claro. Y le preguntamos nosotros fuera de cámara, porque mucha de esta información que nosotros le estamos entregando es de manera exclusiva, de manera preliminar, porque públicamente las autoridades, tanto el Ministerio Público como PDI, no podían entregar detalles de los imputados propiamente tal antes de la formalización de cargo, antes de que lleguen ante el juez. Lo que nosotros estamos revelando es información a la que tuvimos acceso, y le preguntábamos con respecto a la participación de Pineda, si estaba relacionado o no, y nos decían que efectivamente no tenía una relación amorosa con esta persona, entra en el juego dentro de las escuchas telefónicas, etcétera, pero no con una participación directa en el delito, ni que nos confirmaron que estuviera en conocimiento del delito. Perfecto. La que sí estuvo en conocimiento del delito desde un comienzo es ella, que vendía una imagen a través de redes sociales. De hecho, se referían a ella, la llamaban como la influencer o la tiktokera, con respecto al rol que ella le gustaba cumplir en redes sociales, de ostentar sus lujos, sus viajes, pero que ocultaba esta doble vida. Pero también importante lo que tú comentabas de estas personas que compraban estos camiones. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Quiere decir que la lista de detenidos podría seguir aumentando producto de la investigación que se sigue haciendo? Exactamente, de hecho dijeron que no se descartaban más detenciones con respecto a funcionarios municipales y de notarías, y también de personas que cometieron el delito de receptación. Esto quiere decir que sabían perfectamente que, de hecho, y lo que dicen, ellas personas que cometieron el delito de receptación sabían perfectamente que estaban comprando camiones robados. Y tenemos las pruebas de ello y se vienen, porque esta es la primera etapa de esta banda. Se detuvieron a 29 personas, ahora viene un nuevo proceso investigativo que es tomarles declaraciones de manera directa,
intervenir sus cuentas bancarias y sus movimientos tributarios por el delito de lavado de activos, y también próximas y nuevas detenciones con personas que están ligadas a otros delitos anexos a lo de la banda, muchachos. Sí, entre los datos que tengo, ¿no es cierto? Hay uno que es bien interesante, ¿no? Porque estos 3.500 millones a los que se refería Eduardo son solo en propiedades y autos. Ah, patrimonio. Son solo en propiedades y autos. Perfecto. Como bien dice Esteban, sus utilidades o sus ganancias superan los 10.000 millones. Aproximadamente 13.000 millones, decía Esteban. Entonces, un negocio muy lucrativo que viene desde hace mucho tiempo. Multimillonario. Aquí hay una cuestión que es bien interesante, no sé si lo tocaron ayer, Esteban, que el 360 era estaba tan aceptado, vamos a decir, aprovechando que esto es de camiones, Muy bien, que había una primera etapa donde incluso pedían recompensa para devolver camiones. Ah, ya, ¿robaban? Ayer lo mencionaba. Claro, entonces no solamente era que antes, cuando veían que quizá daba, había una especie de extorsión y pedían recompensa por devolver el camión. Si eso no funcionaba todo, seguía avanzando la cadena, Esteban. Increíble, ¿eh? Sí, esos robos los detectaron principalmente en pandemia. Miren la cantidad de años con la que venía operando esta banda. En pandemia, como había tanta necesidad de trabajar, estos sujetos dejaron, o sea, nunca dejaron su negocio ilícito y seguían robando camiones y maquinarias. Pero los empresarios o los camioneros que necesitaban seguir trabajando no tenían ingresos y ellos dijeron, mira, hagamos algo. Acerquémonos a la víctima a la cual le robamos el camión. Si el camión cuesta 200 millones de pesos, 150 millones de pesos, o la maquinaria, ofrezcámosle que se la devolvemos en 30. Y hacían eso, los llamaban, los extorsionaban, le decían, mira, si tú nos pasas efectivamente, y le pasaban pruebas, le mandaban videos del camión, porque le mandaban salía más fotos barato del camión. Claro, le salía más barato que comprar decían, otro vehículo, ya bueno, ya estamos en esto. O sea, lo que es impresionante, Esteban, lo que va quedando en evidencia, porque esto es recién el inicio de una investigación, no vamos a ver un proceso judicial que probablemente va a ser extenso por la gravedad de los delitos que se imputan, pero es, como tú decías, una máquina bien aceitada, una estructura donde estaban bien definidos los roles, donde cada uno sabía cuál era su trabajo, en qué parte de esta cadena tenía que entrar, cuál era el trabajo que tenían que hacer y les funcionaba. O sea, estamos viendo que esto llevaba mucho tiempo y ahí va a ser importante ver si hubo advertencias de parte del Servicio de Impuestos Internos, de la UAF, ¿no? Porque aquí claramente con estos montos de dinero tendrían que haber saltado alarmas en algún momento. Y lo otro que llama la atención y que tú mencionabas, y un buen dato, Esteban, tiene que ver con la participación de funcionarios públicos, que nuevamente pone las alertas respecto a cómo asociaciones criminales, el crimen organizado en otros casos, pueden terminar corrompiendo a instituciones. Y esa es una señal siempre muy peligrosa de cómo van avanzando. Cuando se mueven estos montos de dinero, obviamente ahí hay tentación de algunos de entrar en ese negocio y es lo que aparentemente ocurría en este caso. Oye, Esteban, tengo más datitos. Tengo... Sí, pero por favor, si vaya ahí. No, si póngale. Interesa, Necesitamos. Reporté, ¿eh? No sé si les interesa. Julio, el datos. Tengo datitos acá. Julio Datos. Julio Datos. Me dicen mis fuentes criminales. Chuta, por favor, aclara. Una tallita a las 8:49. Una tallita a las 8:49. Que se lo haga en serio después. Si atento Lima Limón. Atento al filtrado. Eso. Mis fuentes criminales, no. Tengo buena fuente. Oye, me dicen sí una cuestión que es bien interesante. Que estos líderes, porque eran 3 los líderes. No solo el papá. Tiene 3 cabecillas. Tiene 3 cabecillas. Quizás la que era fundamental era la del padre de Valentina. Santiago Castro. De Santiago Castro. ¿No es cierto? Que, me dicen acá, consentía a su hija. La regaloneaba. ¿No es cierto? Y que al consentirla cometió muchos errores. Mira. ¿No es cierto? Dice acá, porque la investigación lleva 3 años. Sí. 3 años y medio. Y en esa investigación, en los errores que cometía era entregarle dineros, ¿no es cierto?, a destajo para viajes que eran impropios, ¿no es cierto?, que se hicieran con la plata de un emprendimiento de Instagram. Lógico. Claro. Ya. No da tanta plata. Era lo que decíamos ayer, el temacha no va para tanto, está bien que esté de moda, pero... Exactamente. El lucimiento de vehículos extravagantes, Sí, pues. ¿no es cierto? Y
todo tipo de... aquí lo voy a acomodar un poquito. Todo tipo de situaciones que ellos tenían escondidas. Es decir, tampoco ellos querían lucir que tenían los caballos, pero se sacaban fotos los más jóvenes, como las que estamos viendo, con los caballos y con todo. Entonces, ¿qué es lo que decían? También fueron siguiendo todas esas pistas, ¿no? El delito víctima de las redes de los jóvenes. Todos Claro, caen claro, por lo claro, mismo. Claro. Qué bueno. Entonces, el impulso de publicar en redes, Sí, ¿no? pues. Los termina haciendo caer. entonces esta ostentación que nunca va cuadrando con todo, también se va aparejando con una vida, claro, que no da en cuadra. ningún lado. Que no cuadra, Pero mira lo que dice aquí, yo creo que esto es interesante. No con lo que hacen o con lo que trabajan, con lo que les puede ir bien, sino con lo que imponen legalmente. Claro. Claro. Entonces, no se hace el match Claro. con que tú a lo mejor tienes un súper buen negocio y te puedes dar el lujo de viajar. No se da con el match de la imposición. Lógico. En impuestos que por internos, eso seguramente, en tu cuestión de fin de año. Los valores eran mucho más bajos del costo de vida. claro. ¿Qué información tiene el Servicio de Impuestos Eso. Internos de esto? El Porque es cruzo. ahí donde está la clave. Si las carpetas tributarias no cuadran, No cuadran. si las Claro. declaraciones de renta no cuadran, ¿qué Claro. hace viajando? ¿Qué hace con esos autos? Claro. No entiendo. En no el se entiende. fondo no hay problema que te compre un auto de 40 No. millones, pero ¿dónde está el Pero hay crédito que justificarlo. Claro. ¿Dónde está el ¿De crédito? ¿De dónde el auto sacaste no sé los qué. 40? En Autofin, no sé. Claro. Pero mira, Ah, incluso... ¿Dónde está la, entonces, Julio, ¿dónde está la colilla de sueldo o la utilidad del impuesto Es que interno del tema? por lo mismo, ¿Me entiendes, no? por lo de los vehículos, incluso ahora, si tú sacas un crédito inteligente de estos créditos de auto, tienes que vas a hacer un pago adelantado, por ejemplo, del total de la deuda, tienes que justificar de dónde sale la plata. Claro. O sea, ya no es llegar y mira, con un saqué cheque por y acá y tiro por acá y pago la deuda. Hay que justificar de dónde sale esa plata. Sí. Justamente porque el lavado de dinero está muy presente en este tipo de transacciones de vehículos. Se hizo mucho eso. Se ¿ah? avanzó mucho. El delito hacía esa gracia. Sacaba un crédito automotriz en una financiera, no sé si existe financiera Atlas todavía, pero ponte tú. Se te cayó el carnet. Se me cayó el carnet para no hacerle publicidad a nadie. Tiraban un crédito de consumo para el auto a 60 cuotas. Mira, está con nosotros Carlos Gajardo, ex fiscal, que esto se lo sabe, pero yo creo que al rey y al derecho. Vamos a ver. A ver, Pedían un crédito por un auto de 60 millones, Exacto. pagaban 2 cuotas y después iban y prepagaban el crédito. Entonces, ante, me imagino, el sistema tributario y el impuesto interno, ¿cómo se hizo? ¿Cómo se compró este auto? Con un crédito, aquí está el papel. Listo, hasta allí nomás llegaba. Hoy día eso ya no se puede, tú no puedes Ya no llegar se a prepagar. puede, por eso te digo que hay Te que exigen, justificar claro. de dónde sale esa plata, porque era muy fácil, Carlos Gajardo, poder utilizar eso para el lavado de activos. Por eso hay que deber todo. No, hay que deber. Al menos puedes justificarlo. Hay que justificar todo. Hay que deber todo. Yo una vez fui a una gran compra-venta, una dealer grande de autos así bien de lujoso. ¿Le gustan los buenos autos? Entonces, no, en serio. El buen auto. Fui al persa. Julito el Bacán, Fui al persa de autos. Ey. Marketplace. Y hoy eres Julio el Bacán. Es que, con mucha y yo dije, oye, este auto aquí, acá. Y entonces el tipo me dice, pero aquí nadie compra. Cachi. Nadie compra acá, o nadie compra Al dando un contado. auto y pagando. Aquí todos tienen crédito. Aquí ustedes ven, aquí vienen las personas con mucho dinero Sí. y nadie compra. Trabajan con la caja del banco. Trabajan con la caja del banco, 60 cuotas, 80 Sí. cuotas, 50. ¿Tan ordinario, le dije yo? Mi jefe, le dije yo. Mi jefe, ¿los dueños del canal? ¿Los dueños de los canales? Sí, me dijo, los ¿También? dueños de los canales ¿También? compran a 100 meses. ¿Hiciste la misma? Y toda la cuestión, no, 130 le puse. ¿Sí se puede más? Ya llamaron hasta la copia Tengo otro dato. No, es que discúlpame que tengo otro dato. Estas familias llevan más de 20 años haciendo lo mismo. A raíz de que la investigación, nosotros, la policía dice que son 4 años. Claro, decían desde la pandemia, fiscalía así 3 es, años. 4 años. Lo que facturan son enormes cantidades de dinero también. Miguel, su tío, está actualmente preso por lo mismo. Chuta. Él también es uno de los cabecillas, ya que Miguel Castro es dueño de la supuesta empresa que tienen. Pero esta no es de ahora. Ellos llevan muchos años y claro, como Miguel Castro está preso, siguieron haciendo lo mismo. Y JP lo conozco y me imagino que él debe saber. JP será Jean Paul, no sé. Sí, Esta es una fuente buena. sí. Porque son todos de San Bernardo. Todos se conocen. Son conocidos Todos saben lo que hacen. del San Beca. Y Jean Paul también es de San Bernardo, dice.
Pero bueno, eso lo tendrá que ver la policía. Pensamos lo mismo. Pero ellos eran muy conocidos como familia por lo que hacían. Y como cuanto ellos llevan muchísimos años haciendo lo mismo, bueno, se sabe. Esto empezó desde el papá de los Castros. Es una dinastía. Claro. O sea, estoy hablando del papá de ella, el tío y el abuelo. El abuelo de ella. Ahí Oye, está. ¿Esteban nos está llamando? ¿Esteban, de algún dato respecto del dato que tiene? Del dato. Sí, de hecho, eso mismo le quería comentar. Nosotros conversábamos ayer con el oficial de la Policía de Investigaciones que estuvo liderando esta investigación y nos comentaba que esta familia, la familia Castro, son súper conocidos en San Bernardo precisamente por el abuelo de Valentina, que era un empresario dedicado a la compra y venta de maquinarias y de repuestos de maquinarias de grande envergadura, sobre todo para algunas mineras, y así habría hecho una pequeña fortuna, la cual invirtió también en terrenos, compraba y vendía terrenos, propiedades, vehículos, etc. Y logró amasar una fortuna importante. Luego, cuando fallece él, los hijos les toca hacerse cargo del negocio y el negocio no empieza a funcionar, pero ellos querían seguir manteniendo el nivel de vida que habían logrado tener o vivir toda su vida gracias al emprendimiento del padre. Y es allí donde los hijos, hablamos del padre de Valentina Castro, que le dicen, lo llaman el Chago, y sus hermanos comienzan a hacer distintos emprendimientos los cuales no funcionan, pero los mantienen, porque en paralelo comenzaron a realizar distintos negocios ilícitos, llegando finalmente es feo el nombre de decirlo, pero como a formar esta empresa del delito dedicada a el robo y la reventa de camiones y maquinarias robadas. Es que y es funciona como allí tal. cuando, por eso se le llama a los emprendedores, porque empiezan a ocupar sus falsas empresas de fachada y empiezan también a meter a este negocio a sus propios hijos, entre ellos Valentina Castro, que es la historia que les contábamos. Hace mucho sentido. Lo que hablamos del 20... Hace mucho sentido, perdona que te interrumpa, el hecho de que hayan tenido originalmente una empresa vinculada al tema y que desde esa misma fachada o desde esa misma base, Carlos, empiecen a operar. Y de ahí ya entramos en el tema de nuevo tributario, ¿no? Que puede haber facturas falsas. Acá nos decía Esteban, hace algún momento hay funcionarios públicos que están involucrados, de notaría, de municipalidades. Entonces, claro, se va mezclando. Eso mismo les sirve, el tener empresa les sirve como una fachada para tratar de justificar la cantidad de dinero que movían. Porque tienen que, por una parte, hacer la limpieza de la maquinaria, de los vehículos, de los camiones que se vendan, ¿no es cierto? Pero también después tienen que blanquear el dinero, la manera en que se han adquirido para que simulen ser bienes lícitos. Es bien importante esto porque fíjate que nosotros tenemos hace muchos años la ley que combate el lavado de dinero, que obliga a instituciones a informar cuando hay actos sospechosos de lavado, ¿no? Los bancos, las notarías, las inmobiliarias, pero fíjate que en esa ley estaban fuera las automotoras. Y solo el año 2023, o sea, recién, ¿no es cierto? Hace 2 años se modifica la norma y a partir del 2023 las automotoras tienen que informarle a la UAF las operaciones sospechosas. Esto que llega una persona con un fajo de dinero a comprar un auto en efectivo es una operación sospechosa, tiene que ser reportada. Pero eso, extrañamente, solo hace 2 años. Es decir, todo el tiempo previo, las automotoras vendían y compraban dinero y no le preguntaban nada a nadie. O no tenían obligación, digamos. No podían Perdón, hacer, tengo más datos. Si está prolífica la fuente. Tengo más datos. Tengo más datos que el Teletrack, Lo dejo ahí, A propósito del caballo. Tiene sus cositas. ¿Cuál es la risa de la gente? Los camarógrafos están viendo hasta ahora. Atento. Tengo más datos que la Biblioteca Nacional, Y archivo y todo. Julio, datos. Y aquí le voy a dar los créditos Y a hoy eres Vasco Julio Mulián. Bacán. Mira. Bueno, Vasco tiene... Le voy a dar los créditos a Vasco Mulián porque Vasco Mulián llegó hace más de un mes con una foto de la nueva pareja de Jean Paul Pineda a primer plano. ¿Ya? Era cuando tenía él su sección de golpes inútiles, al final del programa. Golpes inútiles. Y ese día pasó el programa tan rápido que no puedo darlo. No alcanzó. Y él me recuerda, yo llegué con la foto y nadie me pescó, y la foto era la primera, y la foto era del hipódromo. ¡No!
donde estaban de la mano Jean Paul Pineda con la niña. Lo que pasa es que en ese momento nadie sabía quién era la niña. Claro. Y yo solo dije, porque Fallon estaba muy de moda, vas como un índice, que tenía la foto del hipódromo. Noticioso. Sí. Lo que quiere decir que Bascuñán sigue yendo al hipódromo y él dice que no, pero bueno. Pero le llega Habría que averiguar ahí, los vínculos mandan. también. Ahora va con los datos al medio de la Biblia. Abrazo, Vasco. Le digo mejor ahora porque empieza a rezar después que... no, Vasquito, te queremos. Y tengo la foto, se la envié al Switch, la foto del hipódromo. ¿Y hace cuándo es? Que Vasco Mulián tiene hace un mes y que la quería tirar como golpe la nueva pareja y no pudimos, no alcanzamos. Oye, datos inútiles que era bastante útil a esa altura. O no sé si alcanzamos o no. ¿Cómo sabe, Vasco? Mira. Y dice que esto fue en el hipódromo. No, se pasó Vasco. Y él dice que hasta ese momento el dato era fome, ahora es bueno. Ahora es bueno, con este contexto. Ahora la foto se puede. Claro. Claro, pero es que los contextos cambian. Sí, a Julio el Bacán hace un mes no le gustó. Al Julio del pasado no le gustó, pero ahora le gusta. Mire, pase, Vasco Mulián. Ahí está. Julito, que Dios le Ahí bendiga. está. Mira. Y Vasco Mulián me dice que... Es alta ya. Y Vasco Mulián me dice que usan estos zapatos, ¿no? Que yo también aquí yo puedo hacer una queja, ¿no? A las 9 con un minuto uno puede hacer una queja, ¿no? También a veces uno sale con una niña que tiene un terraplén abajo. Que, oye, es que de verdad, paremos el deseo. Paremos el deseo, uno parece llavero, hombre. Sí, Pero te inseguriza eso. ¿Cuál es el tema? Lo tenías guardado. No, pero es que Tenías tampoco- ese reclamo guardado. No es estético uno que quede medio metro más abajo, po. Hoy la foto buena. Medio patriarcal tu comentario. No, para nada. Patriarcal. Oye, pero espérate, esto es en el hipódromo. Sí. Esto es en el hipódromo. Esto es en el hipódromo. Es más, De hecho, se ve ahí como un exacto, caballito en el sí. vidrio que se refleja ahí en esta romántica foto en la entrada. Envío 4 fotos más que Vasco me dice que no son tomadas por él, pero son tomadas en el hipódromo también. Ya. Envío 4 fotos más. Le damos las gracias Oye, a Vasco que bien. hoy día despertó temprano. Dato Mulián. Mira, Vasco, le ganó a Sergio Jara con el dato. Oh, se va a enojar. Se va a enojar Jara. Se va a enojar Jara de nuevo. Oh, oye, Con cariño, Sergito. Bien, Julio. Bien relevar a Vasco. No, y ahora, aunque sea un mes después. ahora pero envié está bien. 4 fotos más inéditas de la pareja compartiendo en el hipódromo, donde ya se ve la pista y todo. Ahí está. Ya las vamos a poder mostrar. Ahí está. Oye, yo sé que... Ahí Tengo más está. datos que las páginas amarillas. Ahí está. Ese. Publica. Mira. Ahí está. Oye, yo sé que Stepan nos remarcó que la autoridad o sus fuentes le habían dicho que Jean Paul Pineda no tenía idea de nada, ¿cierto? Y él dice que está en shock y no tengo por qué dudar de eso. Pero eso no significa que no se pueda haber salpicado por esta investigación. Sí. Toda vez que, y aquí Carlos te pido ayuda, cuéntanos, toda vez que si él habla de un emprendimiento que tiene con ella y sale publicitándolo y en la estructura societaria él es parte de esa sociedad, cosa que no tengo certeza, pero sí es parte de, ¿se puede ver involucrado? Sí, ¿por qué? Porque el lavado de dinero tiene una particularidad que no tienen todos los delitos, que tú puedes participar de un lavado de dinero de manera dolosa, cuando sabes perfectamente que el origen de los dineros es ilícito, pero también está el lavado de dinero culposo por negligencia inexcusable, es decir, cuando tú tuviste mucha negligencia y no preguntaste en definitiva de dónde venía lo que se está investigando, ¿no? Entonces, si tú de repente llegan y, por ejemplo, la mujer, la esposa, la pareja de una persona que no sabe muy bien qué actividad tiene y de repente llega con un auto de lujo y lo pone a su nombre, eso típicamente es una maniobra de lavado de dinero, ¿no es cierto?, en que están poniendo bienes a nombre de testaferro. Esa persona responde. Si sabía que ese origen del dinero era ilícito, es culpable, pero si tuvo negligencia, o sea que era evidente que esto era dinero más o menos sucio, también puede terminar respondiendo. Entonces, a la pregunta, una persona como pareja, ¿no es cierto?, que recibe dineros y no hace ciertas preguntas mínimas de dónde viene esa plata, puede terminar respondiendo como ayer negligencia. yo tuve acceso, otro dato, ¿ah? Ya. Oye, Ayer llegaste. yo tuve pero- acceso a una conversación, es que lo dije acá, tema, lo sí, dije acá. sí, sí. Antes que dijera usted esto, Carlos, yo ayer lo dije acá porque tuve acceso a una parte de la investigación que, porque como Jean Paul Pineda lleva varios meses con ella, entró en el En el negocio. cayó en el lote de los investigados. Y
viste que le comenté que Jean-Paul Pineda andaba ofreciendo negocios. Sí. Sí, ese era un punto. Que decía, no, yo tengo capital para una discoteca, para un centro de eventos, para hacer artistas, etc. Entonces la policía, ¿no es cierto? Y la fiscalía prenden una luz roja y dicen, oye, pero por la prensa el hombre tiene líos para pagar la pensión de alimentos, por la prensa el hombre dice que no tiene dinero, él dice que se tiene que hacer un ARSMate porque no invirtió bien su plata y resulta que la investigación que ellos están haciendo va donde gente ofreciendo negocios. Que se apareja con que estaban en una relación con estas personas que lavaban, entre comillas, investigadas por lavar dinero. Sí. Entonces, por eso se hace sujeto y por eso también está en la mira de la policía y por eso la policía la va a buscar a su casa antes de ayer en la noche. Y te agrego un dato. Porque finalmente a ella la toman detenida, la atrapan en la casa de Jean-Paul Pineda porque estaban en esa focalización. Ese fue el dato que a nosotros nos entregaron ese primer día. Es súper buen dato. Te complemento eso con otro dato. La gente no que se quiere quedar atrás. No, un ratito. Guerra de datos. De dato y medio. Microdato, es un microdato que complementa los datos del Julio. El datazo. El datazo de Julio. Mira, acuérdate las denuncias a la gente que dice que ella le vendió crecel, esta cosa para el pelo y no les llegó. Cuando la gente se pone a investigar dónde está el producto, se da cuenta de que el root de Jean-Paul Pineda es el que saca la plata de la cuenta. Claro. Entonces, ¿cómo dentro de una empresa? Una de las personas que se siente estafada, porque no le llega el producto, escribe eso y llama. Y dice que manda el pantallazo. Que la cuenta era de... Exacto. El que retiró la plata de la cuenta de la empresa es Jean-Paul Pineda. O al menos con su root. Al menos con su root. Al menos con su root, porque a lo mejor se le puede haber utilizado el root, pero al menos con su root. Eso es lo que establece la persona. Ahí la pregunta es ¿qué tanto uno puede hacerse el tonto, Carlos? Claro. Hasta las 12 nos dice usted su libro. Hasta las 12 nomás, como hay un libro número 1 en venta. Oye, felicitaciones. Perdone que pase el dato. Felicitaciones. A lo menos yo diría que acá estamos, como se dice hoy día, en presencia de un blanco de interés investigativo, ¿no es cierto? O sea, esto hay que investigarlo. Si es que él participa objetivamente en estos movimientos de plata, su situación se complica y de ahí en adelante entra a tallar cuánto sabía él, ¿no es cierto? O sea, él sabía que este dinero era ilícito, lavado de dinero clarito, o él fue negligente, no preguntó a saber qué actividad tenía su pareja, de dónde venían estas platas, cosas mínimas. Si uno, y esto es enseñanza para la gente, ¿no es cierto?, para los jóvenes que de repente le ofrecen oportunidades maravillosas y se están metiendo en un problema muchas veces sin saberlo, es necesario siempre saber de dónde vienen estas platas, cuál es el origen, para no terminar involucrado en un delito tan grave como puede ser el lavado de dinero. Porque él también se involucra como una especie de rostro publicitario de los productos, de los emprendimientos que ella mostraba a través de redes sociales. Entonces ya hay varios elementos, obviamente que la justicia tendrá que determinarlo, pero hay varios elementos que la vinculan a ella bastante, más allá de los 4 meses solamente que ellos dicen tener de relación o que él asegura estuvieron juntos. Y Andrea, las organizaciones criminales necesitan lavar el dinero. Si tú empiezas a generar mucho dinero sucio, la obligación es lavarlo. Y para eso ocupas a tu círculo, ¿no es cierto? Entonces, por eso siempre en estas actividades terminan implicados las parejas, los papás, los sobrinos, los amigos, los socios, y tienen finalmente responsabilidad penal. Tuvimos hace algunos años, décadas ya, famoso caso de un abogado, ¿no? En el caso de Oscar Ejarro, que el abogado Ariel Marín apareció de repente con autos de lujo, incluso lo estacionaba aquí en el mismo centro de justicia, y terminó condenado como autor de lavado de dinero porque servía finalmente él, además de su rol de abogado, para blanquear estos vehículos. Esa actividad de blanquear las platas de una organización criminal puede suceder muy frecuentemente con la gente que está cercana. Lo que uno ha visto, Carlos, que en las películas, ¿no? Cuando blanquean dinero, son más piolas para blanquear dinero. Claro. En este caso, la ostentación de ella a través de redes sociales llama la atención, que puede haber sido un tema que sirvió para la investigación, pero también te va generando enemigos en el camino. Algunos que dicen, oye, está muy alumbrada, hay que bajarla, hay que quizás denunciar, hay que entregar información. O sea, va generando también un ruido en su entorno. No, claro, y cuando la policía empieza a preguntar, al tiro saltan esas voces. Sí, efectivamente, esta persona siempre anda con autos aquí, con autos acá. El auto siempre es muy llamativo, ¿no? En general, el lavado de dinero... ¿Cuántos malandros han caído por el auto?
O sea, el auto ha sido, los autos han sido, aparejados con la red social, con la exhibición de ese auto. Sobre todo de ese color. ¿Cuánto narco? ¿Cuánto de grupo? alta gama. Sí. No, pero además extravagantes. Sí, llamativo. No solamente alta gama, sino que extravagantes. Bueno, ahí está mostrando, bueno, mira, mi auto regalito. Oiga, muchachos. ¿Sí? Esteban. Oiga, como dato rosa, una de las cosas que también gastaba mucho dinero Valentina era en joyas y carteras. Y de hecho nos llamó la atención que dentro del mesón de evidencia que estaba presentado ayer dentro del cuartel general de la Policía de Investigaciones, al cual tuvo acceso el ministro Cordero, el fiscal regional, las autoridades que fueron allí, partía el mesón de evidencia con gruesas cadenas de oro, con aros, con anillos, con relojes de mujer, con incrustaciones de diamantes, de conocidas marcas. Luego venía mucho dinero en efectivo, hartos fajos de billetes, venían máquinas que ocupaban para inhibir la señal GPS de los camiones, venían un set de armas de fuego y balas, y luego habían, no me acuerdo si eran 4 o 5 carteras de lujo de una conocida marca internacional que cada una costaba sobre los 5 millones de pesos. Sí. Las carteras y las joyas fueron incautadas dentro de la casa de Valentina la mañana de ayer cuando fue detenida junto a Jean Paul Pineda. Y esa era parte también de la ostentación que estaban hablando ustedes recién, muchachos. Claro, todo el bling bling siempre. En las fotos algunas se nota, en algunas fotografías. Las joyas, los artículos de lujo también te sirve para lavar dinero. ¿Por qué? Porque de eso no hay registro. Tú cuando compras un automóvil, eso queda registrado, ¿no es cierto?, en el servicio de registro civil. Cuando compras una propiedad raíz también. Por eso ahí tienes que ocupar para los blancos, para que no estén a tu nombre. Pero todo lo que tiene que ver con joyas, artículos de lujo, obras de arte. Sí, obras de arte. Lo puedes comprar y eso no queda en ningún registro, entonces lo puedes comprar y tenerlos tú, disfrutarlo, ¿no es cierto? Pero es una forma en que vas blanqueando, gastando el dinero ilícito que de otra forma no tienes forma de gastar. Debiésemos aumentar el brazo investigativo, el ojo del sistema, así como se hizo con las automotoras respecto de, por ejemplo, no sé, distritos de lujo, una cartera que cueste 5 millones de pesos, un artículo que con una boleta tú ya lo puedes blanquear. Junto con la modificación del 2023, Eduardo, se obligó también a informar operaciones sospechosas a las joyerías, que tampoco estaban en ese listado, también a las empresas, ¿no es cierto?, que venden caballos de raza. Esas dos modificaciones hubo a partir del 2023. Pero efectivamente uno puede seguir haciendo modificaciones adicionales. Siempre se ha dicho, por ejemplo, que hay que incluir como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas a los contadores y a los abogados. Ese es el estándar internacional. Yo veo unos abogados con unos fajos de billetes en las redes sociales. Sí, efectivamente. Hay algunos famosos, sobre todo, que defienden narcos. Mira, ahí está lo que nos decía Esteban, las carteras, bueno, al lado de las armas, además de las pistolas, de las armas que mencionaba, las carteras de lujo. A ver, estoy tratando, yo no sé nada de carteras de lujo. Sé como de filología. Yo lo más cuico que tengo es Bimba y Lola. Y con ese para ocasiones especiales. ¿Alguien sabe que el estudio no? Alison. ¿Tú te manejas ahí? La de estampado parece Michael Kors. Y la de café es Michael Kors. ¿Cómo sabes? Sí, Michael Kors. Louis Vuitton, y la de atrás no te alcanzo a ver, pero el estilo podría ser a lo mejor una Gucci. No, yo ahí sí que no sé nada. Ahora, tampoco podemos decir si son originales o... Es que te iba a decir lo mismo, porque una cartera Michael Kors falsa la encuentras en cualquier parte. No, pero es que una cartera Michael Kors no hace copia. ¿No? Porque una cartera para lujo no es de lujo. No es de 5 millones de pesos una cartera Michael Kors. Una cartera Michael Kors tú la puedes encontrar en 300 lucas. Sí. ¿Original? Sí. Mira. 200 lucas. No, es cara, pero no es de lujo. Claro, no son 5 millones de pesos. Hagamos la diferencia. No o sea, Gucci, lo que te quiero decir es una cartera cara, porque vale 250, 300 lucas. Pero no es una cartera de lujo Louis Vuitton que vale 2 millones, 3 millones. No, está bien, pero 4 millones. Hay zapatillas de 100.000 pesos que falsifican. Pues entonces, claro, perfecto. Pero esas las falsifican por la escasez.
La mayoría de la falsificación de zapatillas es por la escasez, porque tú vas a la tienda y no está. Y por eso te compras la retro no sé cuánto, porque no está en la tienda. Tú vas a comprar a la marca y están las que venden ahora, digamos. Claro. Las de consumo habitual. Pero no tiene esa que de colección antigua. Y ahí es donde viene la copia. Entra por otro lado, que es la escasez, que es lo que han jugado las zapatillas. Hay un libro que explica toda la movida de las zapatillas, cómo genera el interés, cómo se transforman quizás en el bien más preciado, en objeto de culto, ¿no? Y apelan a la escasez, ¿no? Inventan todo este modelo de que llegan X cantidad de zapatillas y se agotan de inmediato. Bueno, las carteras pasa con algunos modelos, pero como tú decías, de marcas más de lujo. La Michael Kors es como la cartera de outlet de Miami. Esa uno la encuentra ahí en liquidación permanente. O sea, igual una cartera cara, una cartera buena y cara y todo, a un precio entre comillas medio justo, pero claro, no la puedes comparar con una cartera Dolce & Gabbana que vale 10 veces más que esa cartera, o quizás 20 veces más que esa cartera. O sea, juegan con el stock y ahí con la ansiedad de la gente, yo me muero. Imagínate con la ansiedad. Con la ansiedad de las personas, con querer tenerlo. Por ejemplo, las zapatillas que se van haciendo famosas son las zapatillas que valen X cantidad y que a los 10 minutos entran en la reventa al doble o al triple. Pasaba mucho, ¿te acuerdas, Carlos, cuando hacían filas en el centro de Santiago? Habían esas zapatillerías que dormían en la noche ahí, esperaban todo, hacían fila en el mall y se enojaban, todos alegaban porque estaba la media fila y todo, y habían 500 personas, 600 y habían 80 zapatillas o 30 zapatillas. Entonces, claro, se va jugando con eso. Bueno, esta joven tenía estas carteras ahí que también las pusieron como evidencia. Ahí está. Las carteras con harta joya, que como bien dice Carlos, bueno, las joyas son una manera también de lavar, digamos, dinero. Hay placas patentes, hay placas patentes también de vehículos probablemente involucrados. Las armas, que da cuenta de cómo operaban, no solamente toda la ilegalidad respecto a la compra, venta, falsificación de inscripción de vehículos, sino que cómo también extorsionaban a quienes les robaban los vehículos. Stepan nos está llamando y te quería preguntar, Stepan, ¿se dijo algo respecto al auto verde? ¿El auto verde fue un auto que se compró bien y se pintó de ese color? ¿Se gemeleó? ¿Fue víctima de un robo? ¿Se mencionó algún antecedente? No correspondió con respecto a si el vehículo era clonado o no, pero sí que efectivamente ella lo había enchulado a su gusto y era el vehículo que ella conducía generalmente, pero no era lo único que tenía. Y con respecto a eso les quería comentar, ella ostentaba a través de redes sociales, pero su padre lo hacía a través de su círculo cercano y también manejaba a vehículos de lujo de alta gama, evaluados algunos en sobre los 100 millones de pesos. Entonces, cuando comienza esta investigación, no parte precisamente investigándolos a ellos, sino que la Policía de Investigaciones detuvo a una banda que se dedicaba a asalto y robo de camiones y maquinarias. Detienen a esta banda y empiezan a ver pistas dijeron, miren, esta banda nos puede llevar a la cúpula, a los cabecillas, porque estos roban camiones y alguien se los tiene que vender. Y ahí comienzan a investigar y recién en el año 2024 logran identificar a Santiago Castro, alias El Chago, y al resto de la banda, entre ellos su hija Valentina. Y ahí comienzan a ver el estilo de vida que tenían y empiezan a calcular el nivel de ganancias que tenían con respecto a los supuestos emprendimientos. Recordemos que esta es la banda de los emprendedores, así lo llamaron. Y empiezan a hacer el cuadro y decían, no, esto no cuadra por ningún lado. El nivel de vida que ellos tienen, los costosos vehículos que tienen, los viajes que tienen, las propiedades, etcétera, no se condicen con el ingreso que debieran tener con sus emprendimientos. Y allí, bueno, sigue la investigación con respecto a intervención de escuchas telefónicas, no solamente de ellos, sino que de los brazos operativos, y finalmente logran detenerlo y desarticular a esta primera parte, esta banda de los 30 personas detenidas el día de ayer, muchachos. Claro, en un operativo, Stepan, que se llevó a cabo no solo acá en Santiago, fue en también otras regiones, en Arica, en Osorno, en Puerto Montt. O sea, tenemos información de empresarios, o al menos así se ha presentado, ¿no? Pueden ser emprendedores más pequeños, pero que también estaban involucrados en otras ciudades.
Exactamente, operaban en 7 regiones distintas. Y lo importante acá es que, y lo grave que conversábamos un rato atrás, es que ellos decidieron expandir el negocio tanto en el norte, en la zona centro y la zona sur. En estas distintas partes robaban camiones por encargo, porque lo que hacían muchas veces, iban constantemente, no solamente el papá de Valentina, sino que algunos brazos operativos, a los remates. Y allí decían, mira, hay un camión año 2018, está en buenas condiciones, está dado de baja por pérdida total, tuvo un accidente, se le fundió el motor, comprémoslo. Compraban este camión, se quedaban con los papeles y decían, perfecto, este camión no lo podemos volver a utilizar, quizás podemos vender algunas piezas por repuesto, pero tenemos los papeles legales de este camión. Y así contactaban a una de sus bandas o ellos mismos conformaban una banda, le pasaban las armas y le decían, mira, en Arica hay una persona que tiene un camión con las mismas características, el mismo color, el mismo año, este camión hay que robar. Y robaban este camión, mandaban a la banda incluso a robar a regiones, porque el negocio que tenían era millonario. Pero imagínense, un camión relativamente moderno cuesta muchos millones de pesos, estamos hablando sobre los 200 millones de pesos, 150 millones de pesos, o una maquinaria. Robaban estos camiones, los traían a la zona centro o los escondían en regiones, blanqueaban los papeles y les pasaban los papeles legales del camión que estaba dado de baja, y se le daban una nueva vida a este camión. Todo eso también ayudado por funcionarios, como comentábamos, funcionarios municipales ligados a los departamentos de tránsito de algunas municipalidades, y también funcionarios de notarías que los ayudaban a inscribir o reinscribir estos camiones o estas máquinas para luego posteriormente venderlas. Y muchos de los compradores, como les decíamos, sabían perfectamente que estaban comprando un camión clonado, entre ellos incluso grandes empresarios que tenían flotas completas de vehículos clonados funcionando a lo largo de todo Chile, muchachos. Así es. Oye, tengo otro dato, porque, bueno, me están llegando datos interesantes, importantes, reporteando. Tengo más datos que el Diario Mural del edificio, Sí, ¿no has visto el Diario Mural del supermercado? Tengo más datos que el Diario Mural del supermercado. Sí, pues ahí es donde están todas. Ahí está, aquí está. Sí, ese tenía datos. Sí. Oye, tengo un dato, Esteban, no sé si tú lo corroboraste ayer, esta situación, porque mañana jueves en la formalización se pidió más tiempo para investigar. Se pidió más tiempo para investigar porque hay una persona que todavía no está detenida. Mira. ¿No es cierto? Hay una persona que aún no está detenida, que estaría vinculado, y aquí está el dato bueno, yo creo que para que comentar, porque estos camiones algunos entraban a circuitos importantes de distribución de las regiones. No es que estos camiones pasaran piola y se fueran a cargar a un lugar donde era, sino que funcionaban en empresas importantes de algunas regiones del país. Entonces entraban, todo esto que era ilegal, ilícito, ¿no es cierto?, entraba a funcionar al sistema. Claro. En el sistema habitual de distribución de empresas que son conocidas en alguna zona, Esteban. Bueno. ¿Se habló de eso? Y por eso, exactamente, sí, y de hecho es lo que comentaba recién. Los grandes compradores que tenían esta empresa no eran personas como se suele conocer casos de que alguien compra un vehículo en una automotora incluso, o una falsa automotora o a un particular, y después llega Carabineros y le dice, oiga, este vehículo que usted que anda es robado porque está clonado. Y recién la persona se da cuenta que fue víctima de un engaño comprando un vehículo. En este caso, los principales compradores eran empresarios o gente con mucho dinero que sabían perfectamente que los camiones que estaban comprando, la maquinaria que estaban comprando, era maquinaria clonada o camiones clonados. Y es allí el millonario negocio que tenía, porque los comentaba hace unos segundos atrás. Encargaban el robo de camiones a distintas regiones, incluso hasta Arica. Y tenían sucursales del robo, por así decirlo, filiales en 7 regiones distintas. Robaban un camión de 150, de 200 millones de pesos, le daban una nueva vida, y al empresario que tenía esta flota de camiones, por ejemplo, en el sur, se los revendían en 50 millones de pesos. En 70 millones de pesos. Mucho más barato, entonces al empresario le convenía porque tenía un camión de alta gama, que iba a rendir bien, que iba a poder circular por todo Chile realizando estas entregas, claro, pero lo compraba en un tercio del valor real. En buen chileno, aquí lo que me dice es que tenían estos 8, 10 camiones.
Entonces, de los 10 camiones, 8 buenos, 2 malos. Claro. Pero yo tengo una duda. Entonces, pasaban piola en la logística de... Lógico, pues si tú ves además una empresa grande... Tú no vas a sospechar. Tú no te imaginas que está comprando camiones de manera ilegal, pero esos camiones tenían papeles. Tenían papeles porque una empresa grande también tiene que justificar sus movimientos, los gastos, tributar. ¿Se sabe eso? Así es, muchachos, lo que ellos hacían era revender los camiones o la maquinaria con los papeles. Que efectivamente eran papeles que eran clonados, que estaban modificados para hacer parecer que el camión o la maquinaria que era robada era lícita. Tenía origen lícito. Esteban, tenemos una exclusiva porque estamos con Marcelo Varas, subprefecto de la PDI, quien ha estado a cargo de esta investigación y está con la evidencia ahí. Mira, en este minuto, en el mesón ahí con toda la evidencia. Marcelo, te queremos agradecer este contacto con nuestro matinal para ir conociendo detalles de esta banda que es bastante impresionante, ¿no? Y que nos hemos ido descubriendo paso a paso cómo fue una investigación desde hace bastante tiempo. ¿Por qué no nos cuenta un poco la duración de esta investigación y nos va mostrando también la evidencia que ahí tiene su ahí prefecto? en la mesa. Hola Julio César, muy buenos días. Efectivamente, como tú señalas, es una investigación realizada por la Policía de Investigaciones de Chile, de largo aliento, como se dice, que dura alrededor de 3 años aproximadamente. Se divide en 2 aristas, la que inicialmente tuvo un resultado positivo y la que hoy día estamos presenciando, en la cual se logra intervenir una estructura criminal, logrando detener la totalidad de los integrantes, es decir, los 29 integrantes. Subprefecto, buenos días, habla Andrea Aristegui. ¿Cómo operaba? O sea, ¿cuál era la estructura que tenía esta organización y cómo operaba? ¿A través de qué delitos, en el fondo, se podía ir concretando este movimiento? Hola Andrea, buen día. Efectivamente, esta organización operaba de una manera muy estructurada, con sus roles plenamente definidos a lo largo del país en diferentes regiones. La forma de operar de esta estructura es netamente el robo de vehículos, de camiones de alto tonelaje y maquinaria, la cual posteriormente borraban toda su evidencia real, número de motor y chasis, y tenía la logística necesaria para adquirir nueva documentación y volver a reinsertar los vehículos al mercado formal en ventas de un menor costo, que lo que sea atractivo para algún cliente comprar rápidamente el vehículo. Y en esa logística que usted menciona para limpiar papeles, están involucrados funcionarios públicos, por lo que hemos sabido también. ¿Cómo era eso? Mire, respecto a eso, lamentablemente, la investigación se encuentra aún abierta. Estamos en el proceso aún investigativo y no le puedo entregar mayores detalles por cuanto próximamente pueden haber nuevas personas detenidas. Más detenidos, sí. Subprefecto, perdón, esta investigación, esta historia me recuerda un poco a lo de Harold Vilch, el rey del oro. Usted se debe acordar muy bien de esa historia. Y en esa investigación, que también fue de larga data, hubo escuchas telefónicas, hubo funcionarios de la Fiscalía y de la Policía que estuvieron siguiendo a personas durante mucho tiempo. ¿Esta investigación tiene las mismas características? ¿Sí? ¿Hubo escuchas telefónicas? ¿Hubo seguimiento en distintas regiones del país? ¿Se sabe, por ejemplo, quién encargaba los camiones o si esta empresa familiar se las ofrecía a estos empresarios de logística? Mire, muy bien, como usted dice, efectivamente esta investigación de muy larga data, con las escuchas telefónicas efectivamente y un trabajo operativo a lo largo del país, mucho seguimiento y vigilancia, que permite establecer la forma de operar de esta banda. Asimismo, lograr establecer la estructura completa, tanto las personas que se dedican a ganar el material económico por las ventas de estos, también las personas que hacen el apoyo logístico, el traslado de los camiones, como también los receptores, personas que se dedican a la compra de estos vehículos. También hay que destacar dentro de esto que los vehículos, una vez sustraídos y que no lograban ser insertados en el mercado legal, pasaban a ser parte y pieza que la estructura también lucraba con esto, logrando vender en totalidad todo el camión.
Mira, o sea, si no lo lograban insertar en el sistema, eran un negocio de parte y pieza. Eso que estamos viendo ahí es un radar de velocidad. ¿Qué hay dentro de la evidencia? No, lo que tenemos aquí a la vista, que va a mostrar la funcionaria, corresponde a la máquina que adquirió esta organización para el borrado y posterior creación del chasis, tanto en los motores como en la carrocería tenía una misma. máquina especial es para un eso. sistema punto a punto Claro. que genera la inscripción en el material. Claro, porque lo que ellos hacían en el fondo, porque lo que ellos hacían, ¿no es cierto, subprefecto, era en el fondo y modificar el número de chasis, el número de motores, era muy completo el trabajo que ellos hacían. Me interesa a mí, subprefecto, perdón, mi frivolidad, lo de las carteras que se ve ahí y las joyas que estamos viendo ahí y quisiera saber cuántos billetes de 20.000 hay. No, bromita. Hay estas carteras también. ¿Dónde fueron incautadas estas carteras? En la tercera La Rosada, de una marca española bien moderna, ¿no? Sí. Ahí está la bueno, estas fueron incautadas en diferentes domicilios. Efectivamente son carteras de alto valor, pudiendo incluso señalar que de origen original presentan sus etiquetas. No obstante eso, como demuestra la mesa de evidencia, la estructura, una vez que conseguía todo este patrimonio, se daba sus lujos, ostentaba los medios de prueba. Se logra incautar en esta investigación alrededor de 50 vehículos, aparte de los 100 camiones que tenemos en este momento efectuando los peritajes para determinar el real dueño de la maquinaria. Claro. 50 vehículos que eran de uso personal de la banda, ¿o los comercializaban? Efectivamente, de uso personal de la banda. O sea, aparte de todos los otros camiones, maquinaria. Subprefecto, ¿de alguna pregunta de acá? Ahí tenemos una cartera por el logo o por la pornografía que es Louis Vuitton. Louis Vuitton, sí. Ahí tenemos una cartera que, como dice usted, la incautan y todo porque son carteras de altísimo valor. Se entiende que por ahí lavan la plata, ¿no, subprefecto? Efectivamente, gracias al mismo trabajo realizado por la Brigada de Lavado de Activos y el Servicio de Impuesto Interno, el trabajo colaborativo interagencial permite establecer que efectivamente la vida de estas personas no se condice con el nivel de vida que ostentan día a día. ¿Carlos? Le pregunto, se incautaron o se detectaron 98 camiones, decía la nota, ¿no? ¿Es posible que existan más camiones que anden circulando hoy día en Chile en estas mismas condiciones y que no hayan sido detectados aún? Sin duda que sí. Yo creo que efectivamente hay más camiones circulando. Se sigue trabajando en la búsqueda de ellos para poder lograr ubicarlo, recuperarlo y entregárselo a sus víctimas. Mira, hay una parte importante de lo que estamos viendo en la evidencia, subprefecto, que son armas. Que era un rol que cumplía probablemente algunos de los que trabajaban en el robo, la extorsión. A ver si nos puede profundizar de aquello, ¿no? Las armas que estamos viendo. Sí, mire, efectivamente, como señala, esta organización realizaba diferentes tipos de acciones, desde el robo, tanto en lugar no habitado, hurto. Posteriormente venía todo el tema de la limpieza o blanqueo tanto del vehículo físicamente como documental, para posteriormente intentar comercializarlo. Si no le resultaba muy rápida la comercialización, por cuanto tenía algún desperfecto o algo el vehículo, trataban de sacarlo por parte y piezas en sus ventas, y si no le funcionaba de esa forma, trataban de ubicar a la víctima y la empezaban a extorsionar para solicitándole dinero para la devolución del camión. Y obviamente las armas tienen un rol fundamental, por cuanto todos los traslados, principalmente de parte de la estructura, era custodiándose, sobre todo en los temas de la extorsión. ¿Y esas armas estaban todas bajo una misma persona, un mismo domicilio, o fueron incautadas en los distintos lugares donde se llevaron a cabo los operativos? Fueron incautadas en diferentes domicilios a lo largo del país. En total son 9 armas, no todas están a la vista, por cuanto algunas aún se mantienen en regiones. Claro. Y en el caso de Valentina, la pareja de Jean Paul Pineda,
¿Cuál era su rol en la banda y cómo fue detenida? Porque tenemos entendido que ella fue la última detenida. Efectivamente, ella fue detenida como la última integrante de la banda, fue detenida en el domicilio de su pareja en la comuna de La Florida, y dentro de la estructura su rol principalmente era como testaferro para ocultar los bienes que obtenía, digamos, la organización. O sea, ella estaba a cargo de tratar de limpiar esos dineros, por eso estaría involucrada en lavado de activos. Efectivamente. Perdón la pregunta, no sé si se puede contestar o no, pero ella estaba escondida en la casa de Jean Paul Pineda o ella estaba en la casa nomás, porque me imagino que ella sabía que habían detenido a su papá, a su mamá y a su hermano, ¿no? Sí, efectivamente el procedimiento se efectuó el día lunes durante la mañana, y durante el día ella tomó conocimiento de las detenciones de su familia, y bueno, el trabajo netamente operativo de los detectives permitió establecer dónde estaba y se le logró la detención en horas de la noche de ese mismo día lunes. O sea, ella se estaba escondiendo en la casa de Pineda. Podemos decir que estaba tratando de evitar ser detenida. Claro. Sí, bueno. Es una forma de decirlo. Disculpe, pero es que uno, lo hago como periodista, no lo hago por apurarlo, subprefecto. Claro, porque es distinto que ella ha estado comiendo y la pillaron de sorpresa, porque se lo pregunto porque como tenemos la cronología, uno tiende a pensar que ella ya sabía que su familia estaba detenida y que la andaban buscando. Entonces, claro, usted no es que se fue a entregar o que llamó por teléfono, estoy acá, venga. O sea, ustedes tuvieron que hacer un trabajo y la fueron a buscar donde ella estaba escondida, digamos, donde estaba tratando de pasar inadvertida. Como dice que efectivamente los detectives hicieron el trabajo, como no estaba detenida durante la mañana, se realizaron diversas vigilancias, logrando establecer que llegó al domicilio donde finalmente se detuvo. Perfecto. ¿Y ahí estaba con él, con el futbolista? Efectivamente estaba con él. Sí. Subprefecto, es importante para que la gente dimensione, ¿no? Yo creo que no había habido una desbaratamiento de este tipo tan grande. 98 camiones es una cifra muy alta comparativamente, ¿no? Y también se habla de que se congelaron más de 50 cuentas corrientes bancarias a propósito del lavado de dinero. Eso da cuenta de la magnitud de esta operación, ¿no? Sí, mire, efectivamente, dentro de la gran cantidad de camiones que fueron incautados, existe en San Bernardo un bodegaje que mantenía esta estructura de parte y pieza. A simple vista, se está realizando todavía el trabajo con los peritos para lograr establecer las identidades, pero al menos podemos contabilizar unos 70 camiones más. ¿Y el tema de las cuentas corrientes, qué tan importante ha sido eso? También ya hay unos montos que ya maneja la Fiscalía. Efectivamente se congelaron, yo tengo conocimiento de más de 100 cuentas han sido congeladas de esta organización. Perfecto. Le agradecemos. Gracias, subprefecto, por la información. Y felicitaciones, gran trabajo. Sí. Felicitaciones, además le aprovecho de agradecer por primera vez porque su unidad fue la que me ayudó cuando a mí me hicieron el portonazo todo. Ah, mira. Y le aprovecho de agradecer porque trabajé con ellos en las noches, me ayudaron y yo los ayudé también para que desbarataran esa banda. Entonces, sé lo que trabajan, sé lo que les cuesta geolocalizar a alguien, sé que trabajan hasta alta, pasada después de temprano, a las 2 de la mañana, estaba toda la unidad trabajando, así que gracias, subprefecto. Gracias, subprefecto. Buenos días. Gracias.